Hermanos queridos, muy buenos días. Espero que la bendición de Dios esté con ustedes. Sabemos que pues ahorita en varios hogares hay personas que están contagiadas de coronavirus. Si no ellos, bueno, pues algunos familiares, hijos, hermanos, primos, sobrinos, de todos y cada uno de nosotros, pues están padeciendo ahorita de este contagio. Pero bueno, recordemos, hermanos, que Dios está con nosotros, Dios escucha a su pueblo, Dios escucha a sus hijos y recordemos que ante todo nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó a nosotros, esto es su Hijo Jesucristo. Así es que vamos a iniciar la predicación en esta tarde ya. Me voy a quitar el cubrebocas. Ustedes saben que ahorita, bueno, aquí donde estamos, pues no hay más que 3 personas y están muy lejos, a unas distancias muy considerables. Y bueno, pues bendito sea Dios, pues su servidor está sano de este contagio. Así es como voy a permitir quitar el cubrebocas para que nos podamos ver mejor. ¿Ok? Bueno. A ustedes, si yo les dijera en la siguiente cantidad, 18.590.000. Si ustedes escuchan este número, es un número grande, ¿verdad? Ya es un número de 8 cifras, 18.590.000. Bueno, ¿qué significa este número? Este número es la cantidad de personas que desafortunadamente en México sufren de un problema, sufren de una alteración emocional que se llama ansiedad. Pero este dato no es un dato actual, es un dato que era previo a lo que es esta pandemia. Hoy en día los especialistas calculan que este dato por lo menos se ha duplicado. Entonces, si le sumamos el doble a este número, cerrando cifras, estamos hablando de prácticamente 39 millones de personas. 39 millones de personas que el día de hoy en nuestro país están batallando con una alteración mental y emocional que se llama ansiedad. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios que hemos venido manejando a lo largo de este año. Ya vimos venciendo el temor, también con Ramiro vimos venciendo el estrés y ahora vamos a ver un estudio más, venciendo la ansiedad. ¿Qué les parece si antes de que abramos la escritura y empezamos a desarrollar este tema, hacemos una oración y hablamos con el autor de la vida, con nuestro Dios? Hagámoslo, hermanos. Señor Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta tarde, porque solamente por tu amor y tu misericordia podemos estar reunidos, Señor, con vida. Ahora de esta manera, Señor, ahí en el hogar cada uno de mis hermanos están ahí reunidos con su familia, con sus seres queridos, escuchando, viendo, Señor, este servicio y ahora gozándose con saber lo que tú dices en tu palabra, cómo vencer la ansiedad. Te rogamos, Dios, para que tu palabra sea clara, tu palabra sea precisa, Señor, sea hablada, transmitida correctamente para la enseñanza de todos y cada uno de los hermanos y todas aquellas personas de otras iglesias que nos están viendo y oyendo en este día. En el nombre del Salvador Cristo Jesús te lo pedimos de antemano y lo agradecemos. Amén. La ansiedad se define de la siguiente manera. La ansiedad es una alteración de la mente que activa de manera extrema nuestro sistema nervioso. En otras palabras, la ansiedad es un sistema emocional. Pero ocurre algo, aquellas personas que están de manera extrema incentivando su sistema nervioso, este problema emocional llega a traducirse en los casos más severos en un problema del cuerpo, es decir, sintomático. Una persona que sufre de ansiedad seguramente le va a doler la cabeza, le puede doler la garganta, el pecho, el estómago, porque por todos he sabido, mis queridos hermanos, que la ansiedad y otros problemas mentales, todas nuestras sensaciones se van a nuestro estómago. De ahí que mucha gente padezca gastritis, colitis y diarreas y muchas otras cosas. Todo esto es a partir de lo que el sistema nervioso está produciendo. Ahora,
¿Cuál es la definición bíblica de la ansiedad? La palabra bíblica que se traduce como ansiedad es la palabra merinao, y esta palabra quiere decir afán, ansiedad, inquietud o una preocupación desmedida. Todos en algún momento de nuestra vida hemos padecido, ¿verdad?, la ansiedad. Pero esta ansiedad, cuando simplemente es una ansiedad que es normal, es, por ejemplo, cuando un chico que va a la escuela y tiene un examen mañana y a lo mejor no ha estudiado mucho y se pone a estudiar un día en la noche del día previo al que va a hacer su examen, y está ansioso, ¿verdad? Está inquieto, le sudan las manos, no se puede concentrar. Bueno, esa ansiedad es normal porque tiene un evento. Cuando pasa ese evento, la ansiedad desaparece. O bien, a lo mejor usted está inquieto porque tiene un padecimiento y no sabe exactamente qué es el padecimiento. Usted va con el médico le cita unos análisis, se hace sus análisis, y el resultado es que, bueno, usted a lo mejor tiene una pequeña dificultad, ¿verdad?, ahí en alguna parte de su cuerpo, y con ese diagnóstico, con ese estudio, la ansiedad se quita. Bueno, esas ansiedades son normales, son manejables, pero de la ansiedad de la que vamos a hablar el día de hoy es una ansiedad que empieza a ser un trastorno y empieza a dificultar la vida normal de todas las personas, y esto evidentemente también afecta a los cristianos. Bueno, una vez que nosotros ya sabemos que la ansiedad es una alteración en la mente de manera extrema y que esto hace que nuestro sistema nervioso se altere, necesitamos saber de dónde viene estos problemas de ansiedad. La ansiedad, y este es el primer punto de este pasaje, la ansiedad viene de 3 fuentes. ¿Cuál es la primer fuente de donde se produce la ansiedad? Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo número 26. Mateo, capítulo 6, disculpen ustedes, Mateo capítulo 6, versículo 25, ¿ok? Mateo capítulo 6, versículo 25. El Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bueno, entonces, la primera fuente de la ansiedad, mis queridos hermanos, es por las necesidades materiales o de subsistencia. La gente suele preocuparse por lo que va a comer, por lo que se va a vestir, por el lugar donde va a vivir. Estas son necesidades básicas, ¿ok? Son necesidades básicas que todo ser humano pues necesita tener cubierto. Pero cuando esa fuente es insegura, cuando no se sabe de dónde va a venir el recurso para pagar la comida, las cuentas, ¿verdad?, del teléfono, el agua, la luz, el celular, la renta, eso puede ser una fuente de ansiedad. Fíjense lo que dice, ¿cuál es la solución que Dios nos da? El mismo Señor Jesucristo nos da la solución en Mateo capítulo 6, pero en el versículo 33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Después de que el Señor Jesucristo le dice, ¿verdad?, a los discípulos y a toda la gente que lo estaba escuchando en el Sermón del Monte, que las personas que no son creyentes, las personas que no creen en Él, las personas que no depositan su confianza en Dios, se preocupan y buscan todas las cosas materiales. Pero el Señor Jesucristo les dice que los pájaros, ellos no trabajan y sin embargo Dios les da de comer. Y también en ese pasaje el Señor Jesucristo les dice que cuanto más a los seres humanos que somos criaturas de Dios, Dios nos va a proveer del alimento. Y aún más, si yo me extiendo no solamente como ser humano, sino como un hijo de Dios, Dios tiene una promesa para nosotros preciosa y maravillosa en el Salmo 37, 25. Palabras que dicen: fui joven y he envejecido, y nunca he visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, la provisión de todas las cosas materiales, hermanos, para los cristianos está resuelta, ¿sí? No con esto quiero decir que ya tienes ahorita, ¿verdad?, en este momento todo lo que tú necesitas, sino está resuelta. ¿Por qué? Porque Dios, de una manera
tarde o temprano te va a dar la provisión para que tú puedas tener todo lo necesario. Entonces, pero eso es una fuente de ansiedad y a todas las personas les puede pasar. La segunda fuente de ansiedad. La segunda fuente de ansiedad son aquellas cosas que nosotros queremos cambiar y que no se pueden. Hay cosas que no se pueden cambiar y nosotros queremos cambiarlas. Ahí regresemos a Mateo, el capítulo número 6, ahora el versículo 27, que dice lo siguiente: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, por mucha ansia que tenga, por mucha preocupación, dice, añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede crecer, verdad, por tanta preocupación? ¿Quién puede crecer? Obviamente, cuando un ser humano llega a su desarrollo total, pues esa persona, algunos como yo, bueno, me dirán 1.70, yo mido 1.68, pero bueno, hay personas que miden más, 1.80, 1.90, 2 metros. Llega un momento en el cual, pues su desarrollo físico ahí llegó. Y entonces, por más que esas personas se esfuercen, se afanen, podrán crecer haciendo ciertos ejercicios, unos cuantos centímetros, pero no más. Pero después de que llega a ese tope, ¿quién puede crecer más? Entonces, el querer crecer es un ejemplo, una ilustración que el propio Señor Jesucristo pone aquí. Hay cosas por las cuales nosotros nos preocupamos, pero son cosas que no se pueden cambiar. Y nosotros como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar conscientes de esas cosas. Hay cosas que no se pueden cambiar. Hay cosas que fueron de tal forma, así las permitió Dios en tu vida, y esas cosas no se pueden cambiar. Entonces, ¿por qué preocuparnos por ello? Hay cosas que no se pueden cambiar. ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué afanarnos? ¿Y por qué vamos a llegar a un punto de ansiedad? Es decir, un punto en el cual nuestra confianza, nuestra fe en Dios se debilite por querer cambiar cosas que no se pueden cambiar. Una de las cosas o de las frases que más decimos a los mexicanos es el famoso hubiera. Si yo hubiera estudiado, ¿verdad? Si yo hubiera aprovechado los años que estuve en la universidad y hubiera completado mi carrera, ahora tendría un trabajo mejor, o ahora tendría un salario mejor, o ahora esto. Bueno, ese hubiera, si yo hubiera, ese hubiera es un tiempo que no existe, ¿verdad? No existe en la realidad. Existe el tiempo pasado, presente, y existirá un futuro si Dios nos permite tener y gozarlo. Pero nosotros no podemos hacer absolutamente nada por las cosas que ya pasaron. Entonces hay cosas de nuestro pasado que nos pueden estar causando incertidumbre, que nos pueden estar causando ansiedad, preocupaciones, pero son cosas que no podemos cambiar. Así como el Señor Jesucristo les decía a la gente que los escuchaba, no puedes incrementarte un codo de tu estatura. Lo mismo es para nosotros. Cualquier cosa que haya ocurrido en el pasado no se puede cambiar. Y a veces, en muchas ocasiones, en la vida de los cristianos o de la gente, esas cosas que ocurrieron en el pasado y que no se pueden cambiar, nos tienen preocupados, nos tienen afanados, nos tienen generando ansiedades. La tercera fuente de la ansiedad es el desconocimiento del futuro. Fíjense que muchas personas quieren vivir por adelantado cosas que aún no han sucedido. Y de acuerdo a un estudio muy grande que se hizo, un estudio muy importante, se encontró que más del 95% de las cosas, de las conjeturas a las cuales una persona llega en su mente, esas cosas nunca ocurren. Nunca, pero de los nunca ocurren. Hay gente que dice, bueno, voy a comprar mi billete de la lotería, ¿verdad? Porque como dicen por ahí, ya me vi, ¿ok? Ya me vi sacándome el gordo, ¿verdad? Sacándome el premio mayor de la lotería. Y hay gente que ha comprado toda su vida y ha invertido millones y millones de pesos para comprar billetes de lotería y nunca se han sacado nada. ¿Por qué? Porque caen dentro de este estudio que se hizo. El 95% de las cosas que una persona piensa no se llevan a cabo. Lo mismo es para otras cosas. Hay personas que incluso hay una fobia que es la fobia a manejar. Hay personas que no quieren aprender a manejar
Y uno a veces les pregunta, oye, ¿por qué no quieres aprender a manejar? Ya tienes 30, 40 años, ¿verdad? Pues tienes todas tus facultades físicas y mentales, ¿verdad? Para poder manejar un automóvil y no quiere manejar. Bueno, esas personas tienen una fobia específica a no querer manejar. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que motiva esa fobia? En su mente, el pensamiento que es, si yo manejo, voy a chocar. Y hay personas que han manejado 5, 10, 15, 20, 30, 50 años y jamás han chocado. Jamás han chocado, ni les han pegado en su auto, ni ellos han pegado con otro. Entonces, el 95% de las cosas, de las conjeturas que las personas pensamos, no se llevan a cabo. Y máxime cuando son pensamientos catastróficos. Aquí en el mismo Mateo capítulo 6, pero en el versículo número 34, el Señor Jesucristo cierra esta porción, este pasaje, diciéndole lo siguiente a la gente: así que no os afanéis, es decir, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Hermanos, muchas personas se preocupan, ¿verdad? Es que, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a comer dentro de un año? ¿Qué voy a comer tal? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo voy a estar de salud dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10? ¿Dónde voy a vivir dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15 años? Hermanos, no se trata de que no seamos previsores, porque la Biblia nos enseña que tenemos que ser previsores en todos los aspectos de nuestra vida, pero esa previsión tiene que ser algo racional. Tiene que ser algo llevado por Dios. Pero hay gente que se preocupa tanto por estas cosas que no vive el hoy, que no vive el presente, que no hace las cosas que realmente tiene que hacer para que su día de mañana, su futuro, sea mejor o esté en mejores condiciones de lo que está hoy. En lugar de preocuparse, esa persona tiene que actuar, ¿ok? Tiene que hacer planes de acción en su vida, guiados evidentemente por Dios. Fíjense, les voy a decir lo siguiente: el día de mañana, y cuando digo mañana no me refiero literalmente a mañana, sino quiere ser el futuro, un mes, 2 meses, un año, 3 años, va a traer sus propias preocupaciones. Usted no tiene por qué adelantarse a sufrir lo que aún no ha ocurrido. Usted no tiene por qué preocuparse, por qué afanarse lo que será. Bueno, y si, por ejemplo, mi papá fue hipertenso y yo a lo mejor tengo 20 años y tengo una vida saludable y me cuido, una buena alimentación, hago ejercicio, etcétera, y me estoy preocupando por si yo voy a llegar a ser hipertenso también. No, eso es algo ilógico. Evidentemente no tenemos que desconocer, hay un factor genético para tener ciertas enfermedades que pudieron tener nuestros antecesores, nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera. Pero eso no quiere decir que sea una realidad en usted. No quiere decir que usted va exactamente a tener los mismos padecimientos que tuvieron sus padres. Entonces, ¿por qué preocuparse? Mejor cuídese, haga ejercicio, lleve una buena dieta, una buena alimentación y no se afane ni se preocupe por ello. Mañana, es decir, dentro de un mes, un año, 5 años, va a traer sus propios males reales para que usted piense en ellos. Pero ¿por qué empezar a preocuparse por cosas que no han existido todavía? ¿Ok? Cuando usted se preocupa, ¿verdad?, en exceso, usted va a empezar a afectar primeramente su sistema nervioso, luego va a empezar a afectar su cuerpo. Y así se va. Y es un círculo vicioso. Y usted va a tomar medicinas para su cuerpo porque tiene colitis, gastritis o alguna alteración. Y obviamente esos medicamentos que le curan de una cosa, bueno, pues le van a afectar el riñón, le van a afectar el hígado, etcétera, etcétera. Y es un círculo vicioso. Cuando en realidad la cura, la sanación real, pues es lo que dice aquí en el Señor Jesucristo, versículo 34 de Mateo 6. Así que no os afanéis, no os preocupéis, no os angustiéis, no te inquietes por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio mal. ¿Okay? Usted el día de mañana se va a preocupar por los males reales que puedan traer a su vida. No se preocupe el día de hoy por aquellas cosas que ni siquiera sabemos si van a ocurrir o no. Ahora,
Una vez que nosotros sabemos que la ansiedad es una alteración de la mente y que esa alteración hace que su sistema nervioso se active de una manera desordenada y que entre usted en un problema emocional, es importante que se identifiquen. Bueno, ¿cómo yo sé que estoy sufriendo o padeciendo ansiedad? Aquí traigo algunas de las cosas, algunos de los síntomas que refleja la ansiedad. El primero de ellos es nerviosismo. ¿Ok? Se agitan sus manos, le pueden sudar, hay una tensión normalmente en su cuerpo, en su cuello, se siente así todo pesado, ¿verdad? De ahí, sensación de peligro inminente, le da a usted miedo, ¿verdad? Cosas al nivel que le asustan, su ritmo cardíaco frecuentemente le aumenta, tiene una taquicardia, su respiración es acelerada, hay una hiperventilación. Le sudan las manos, los pies o alguna otra parte del cuerpo, temblores, sensación de debilidad, de cansancio, problemas para concentrarse o para pensar, tener problemas para conciliar el sueño, problemas gastrointestinales, como le dije, dificultades para controlar sus preocupaciones, tener necesidad de evitar situaciones que generan ansiedad, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa si yo identifico todas estas cosas o varias de estas cosas en mi vida? Bueno, eso lo que quiere decir es que estoy teniendo problemas con mi confianza en Dios. Estoy teniendo problemas en yo confiar plenamente en el Dios de la Biblia, en nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Ahora, no toda la ansiedad es igual. Hay una ansiedad generalizada y este tipo de ansiedades, como yo les decía en la introducción, a veces se vencen de una manera oportuna, que son pasajeras. Como yo les decía, cuando un joven va a hacer un examen o cuando usted tiene que hablar en su trabajo y a lo mejor usted no está acostumbrado a hablar en público y eso le genera ansiedad, pasa el evento y se tranquiliza y ya ahí se acabó. Bueno, eso es normal, pero también puede haber un pánico, un temor muy fuerte, incluso a veces irracional. Hay gente que, por ejemplo, no vuela. O sea, cuando quiero decir no vuela, quiero decir que no se sube a los aviones, prefiere a veces a ir distancias muy largas por auto, por autobús, por tren, aunque se tarde más, aunque sea mucho más cansado que tomar un avión. ¿Por qué? Porque le tienen miedo, pavor a las alturas. Y obviamente eso es algo, pues que ese miedo, esa ansiedad le está llevando a tener miedos irracionales, ¿ok? También cuando hay trastornos compulsivos, cuando hay pensamientos pero muy arraigados adentro de uno de me voy a enfermar, me voy a morir, va a pasar esto que normalmente es algo malo, esta catástrofe. Entonces, todos este tipo de pensamientos ya quiere decir que la persona está en un estado de ansiedad. Ahora, el tercer punto de este mensaje: ¿cómo es que comúnmente la gente trata la ansiedad? Hay personas que conocen, ¿verdad?, de algún medicamento y se automedican y se toman un medicamento. No les voy a decir el nombre porque de varios de ellos que conozco, porque no quiero darles un mal consejo, pero hay gente que se automedica. Hay gente que por el contrario tiene ansiedad y empieza sin darse cuenta a comer y a beber en demasía. Y ya cuando aprieta el cinturón, cuando ya no te queda la ropa, entonces dices, caray, algo está pasando. Otra forma en la cual la gente trata con la ansiedad es viendo pantallas azules. ¿Qué son pantallas azules? El celular, la televisión, la tableta, la computadora, etcétera. ¿Y qué ven? Lo que sea. Algunos se calman viendo películas viejas, otros se calman viendo series, otros jugando videojuegos ahí en esas pantallas, en fin, lo que sea hacen para cambiarse, para que llegue a tal nivel, ¿verdad?, su estado emocional, que están viendo series y a paso de 1, 2, 3, 5, 10 horas, que se quedan cansados ahí, se duermen y se relajan, ¿ok? Otras personas usan drogas lícitas, cigarro, alcohol, marihuana, etcétera, ¿verdad? ¿Para qué? Para manejar la ansiedad. Bueno, esas son las cosas que hace la gente cuando tienen un problema de ansiedad. Pero el día de hoy, que es el cuarto punto de este sermón, vamos a ver 5 estrategias bíblicas para vencer la ansiedad, ¿ok?
5 estrategias. Entonces, si usted nos ha seguido hasta este momento, yo creo que, y les digo porque yo en mi día a día, como pastor consejero, atiendo a muchas personas que tienen problemas de ansiedad. Obviamente son cristianos no de esta iglesia, ¿verdad? Son de otras iglesias, así es que no se preocupe. Si pongo algún ejemplo, no es el suyo, no son cristianos de aquí, ni tampoco son personas que usted me recomendó, no, son personas totalmente ajenas, así es que no se preocupe, ¿ok? No voy a hablar de usted. Bueno, primero, ¿cuál es la primera estrategia bíblica para que nosotros podamos vencer nuestra ansiedad? Vayan conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Este pasaje es hermosísimo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Fíjense lo que el apóstol Pedro les dice a los cristianos. Ya Pedro aquí, cuando escribió esta epístola inspirado por Dios, ya como un apóstol de edad, ya como un apóstol que había peleado 1000 batallas, un apóstol que había recorrido muchos de los años de su vida siendo un fiel seguidor de Jesús, lo que les dice a los cristianos. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad, llámese preocupación, afán, inquietud, sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado, ¿verdad? Dios tiene cuidado de vosotros, de todos sus hijos. Y para que nosotros echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios, todos nuestros afanes, cargas, preocupaciones, antes de hacer ese acto, tenemos que hacer uno previo: confiar en Dios. La primera estrategia para vencer nuestra ansiedad es confiar en Dios. Usted nunca va a vencer la ansiedad si primeramente no confía en Dios. Así, recuerde usted confió en Dios cuando alguien le habló a usted y le dijo que Dios le amaba. ¿Usted creyó eso, sí o no? ¿Usted creyó cuando alguien a usted le dijo que Dios lo amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por usted? ¿Usted le creyó a la persona que le dijo que si usted se arrepentía sinceramente de corazón por todos sus pecados, Dios lo perdonaba? Y usted confió y le confesó a Dios sus pecados. Y también usted le creyó a esa persona cuando le dijo que usted tenía que amar a Dios sobre todas las cosas y seguirlo todos los días de su vida. Y usted le creyó a esa persona que le enseñó la Biblia y le dijo todo esto. ¿Por qué? Porque es cristiano. Entonces, ¿usted qué aplicó en ese momento? Usted en ese momento aplicó ¿qué? Fe. Recordemos algo muy básico, queridos hermanos: la vida cristiana empieza por la fe, sigue por la fe, continúa por la fe y va a terminar por la fe. No hay otra forma de vivir la vida cristiana sino por fe. Fe es creerle a Dios, confiar a Dios, saber que Él tiene el cuidado, el control de todas absolutamente las cosas que ocurren en este universo. Todo. Confiar en Dios es la estrategia más importante. Si usted confía en Dios, va a poder hacer lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios cuida de usted, Dios cuida de su creación, Dios cuida de los pajarillos que hay en los árboles, en el campo, en todos lados. Si Dios cuida de ellos, que es parte de su creación, Dios cuida de su naturaleza, ¿cree usted que Dios no va a cuidar de usted? Claro que sí, Dios va a cuidar de usted, porque usted vale más como un ser humano, vale más que de toda la naturaleza. Y algo adicional: si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, usted es un hijo, como ya lo estudiamos el año pasado que vimos todo Efesios. Usted es un ser amado, protegido, bendecido por Dios. Dios está con usted.
Aún ahí en esos momentos de angustia, en esos momentos de ansiedad, Dios está con usted. ¿Okay? Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es confiar en Dios. Saber que Dios tiene cuidado de eso. ¿Qué le preocupa a usted? ¿Cuál es la fuente de su ansiedad? ¿Cosas materiales? ¿Qué va a comer? ¿Dónde va a vivir? ¿Qué va a vestir? ¿Su salud? ¿Todo eso le preocupa a usted? ¿Se va a enfermar? ¿No se va a enfermar? ¿De COVID? ¿Eso le preocupa a usted? Eche esa ansiedad, esa preocupación sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Aplique fe, ejercite fe. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se hace eso? Evidentemente, eso se hace a través de la oración. Vayan conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 4, versículo 7, que es un pasaje igual muy conocido por todos. Filipenses capítulo 4, versículo 7, que dice así. Vamos a leer desde el 6 para que tengamos todo el contexto. Dice así: por nada estéis afanosos, preocupados, inquietos, atormentados. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones. Es decir, usted tiene necesidades materiales, pídale a Dios que las subsane, le provea. ¿Tiene necesidades de salud? Pídale a Dios. Cualquier tipo de necesidad que usted tenga, pídale a Dios. ¿Y qué va a ocurrir? Dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Si usted recuerda cuando estudiamos en Efesios, y esto creo que se los he dicho 2 o 3 veces más, recordemos, la palabra oración habla de una petición en general que le hacemos a Dios. Pero la palabra ruego es una oración específica que tenemos que hacerle a Dios. Y aquí, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos dice que nosotros, en lugar de estar afanados, en lugar de estar preocupados, en lugar de estar inquietos, tenemos que orar a Dios. Tenemos que poner todas nuestras peticiones, nuestras necesidades, y no importa qué tan grandes o difíciles nosotros podamos pensar que son, Dios es más grande que cualquier problema que usted y yo podamos tener. Dios es más grande que cualquier problema. El problema no es que Dios no sea grande, o el problema no es que Dios no tenga el poder para arreglar el problema. Nuestra dificultad es porque cuando nosotros estamos desenfocados, cuando nosotros no estamos confiando en Dios, nuestro problema lo vemos grande, 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 y a Dios lo vemos pequeño, pequeño, pequeño. Eso lo pensamos ahí en nuestro subconsciente, no de una manera consciente, no de una manera racional. Y así estamos actuando. Pensamos que Dios no puede resolver ese problema, cuando, mis queridos hermanos, es un problema de enfoque. Es como cuando usted agarra una cámara, ¿verdad? Pero ya no las cámaras ahora que traen los celulares, que son automáticas, no. Cuando usted agarra una cámara tradicional y quiere tomar una foto, usted agarra el lente, ¿verdad? Y ahí con el zoom regula la distancia para que esa foto se vea clara. Cuando la foto sale desenfocada, pues se ve toda borrosa, ¿ok? Bueno, usted tiene que enfocarse, y eso es lo que nos pasa a los cristianos cuando tenemos un problema y vemos a un Dios pequeñito y un problema muy grande. Estamos desenfocados espiritualmente. Tenemos que volvernos a enfocar, así como empezó nuestra vida cristiana, en Dios. En Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene una vida que sea llevada todos los días por medio de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. ¿Okay? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios. Y vamos a demostrar nuestra confianza en Dios cuando nosotros oramos. Cuando una persona confía en Dios, va a orar a Dios y va a esperar la respuesta de Dios. A lo largo del tiempo, siempre se ha dicho, y es una realidad, que a la oración se le dice que es la cenicienta.
A la oración se le dice que es lo que un cristiano menos invierte, ¿no? Hay muchos cristianos que dicen, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y ponen una serie de actividades, y lo que menos hacen es la oración. Cuando la oración es una de las dos cosas más importantes que todo cristiano tiene que hacer. La otra cosa importante y fundamental en la vida de un cristiano es tener comunión con Dios a través de la lectura de la Biblia, del estudio de la Biblia, de un tiempo devocional con Dios. Esas son las dos cosas más importantes que una persona tiene que hacer en su vida espiritual, en su relación personal con Dios. Y la oración es algo que la gran mayoría de cristianos los deja. En las encuestas dicen que en los cristianos, tan solo el 10% de los cristianos tienen un tiempo devocional. Yo espero que aquí, en medio de nuestra iglesia y de usted, que no, a lo mejor no es parte de esta iglesia, pero que nos está viendo, que nos está escuchando el día de hoy, usted no sea parte, usted sea parte de ese 10% y que esta iglesia pueda crecer y que ya no solamente sea el 10, sino el 15, el 20, el 30 o el 100% de cristianos que estemos orando. Hoy, la verdad de las cosas es que la situación que vive nuestro país, nuestra ciudad y el mundo en general es una situación que nos debiera estar llevando a estar de continuo. No una vez, no una hora o media hora que oramos todos los días a las 6:30 de la tarde, no, sino muchas horas del día a estar orando por la situación, en lugar de estarnos preocupando, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando usted no ora? ¿Qué pasa cuando usted no confía en Dios? Bueno, lo que sucede es que si usted no sigue esta estrategia bíblica para vencer la ansiedad, usted la ansiedad la va a sacar de alguna manera. La va a sacar a través de enojarse. Se enoja usted y cuando va manejando le toca el claxon al coche de al lado o al que va adelante o al que va atrás, se pelea con los vecinos, tiene malas actitudes o a veces también se pelea con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con todo el mundo se pelea. Pero mire, esa ansiedad, si una persona no saca la ansiedad de alguna manera, esa ansiedad se le va acumulando y llega un momento en el cual esa persona no va a necesitar que tomar algún sedante para estar dormido y poder relajarse, si no lo hace. Y muchas personas no llegan a ese punto, pero sí lo sacan de otras maneras carnales, como le digo, peleándose, teniendo dificultades con la gente, con él mismo, frustrándose, etcétera, etcétera. Hasta su temperamento, su humor cambia. Hay gente que siempre está así como enojado con todo, enojados con la vida, ¿verdad? Y si usted le pregunta, dice buenos días, y te contestan, ¿y qué tienen de buenos? Bueno, malos días, ¿y qué tienen de malos, no? Hay gente que no está contenta con nada en la vida. ¿Por qué? Porque puede estar viviendo en unos niveles de ansiedad muy, pero muy peligrosos, ¿ok? Entonces, la primera estrategia espiritual para vencer la ansiedad es confía en Dios. Y esa confianza en Dios la tiene que sacar, la tiene que despejar a través de la oración. Segundo, la segunda estrategia bíblica para vencer la ansiedad es usted tiene que aprender a diferenciar la realidad con el miedo irracional, ¿ok? Aún las personas que tienen muchos estudios avanzados, que tienen licenciaturas, maestrías, doctorados, etcétera, aún ahí hay personas que creen cosas ilógicas, ¿sí? Cosas que no tienen que ver con la ciencia ni con la racionalidad, sino tienen que ver con las supersticiones. Yo me he encontrado, por la actividad que hago de contratista, a veces tengo que estar en una acera y poner una escalera para que la gente haga algún trabajo, pinte una fachada, cambie un vidrio, etcétera. Y en ese día a día, pues yo veo que hay gente que cuando está una escalera, hay gente que viene caminando, ve la escalera y no pasa por abajo de ella, se da la vuelta, ¿ok? Y aunque haya o no personas ahí trabajando, hace eso. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que pasar debajo de una escalera es de mala suerte. Hay gente también que ve pasando un gato negro que se le atraviesa y la gente se detiene, ¿verdad? Se detiene, no quiere seguir su camino y le da la vuelta por donde pasó el gato. ¿Por qué? Porque piensa que es de mala suerte, de mal augurio. O bien cuando ven un zanate. Un zanate, esta palabra zanate quiere decir un cuervo. Un cuervo, hay gente que ve, ¿verdad? Ahí un cuervo, un zanate, y dice, ¡ay! Le da miedo, ¿verdad? Piensa que es una figura demoníaca, que es un ser maligno, y otras cosas, ¿no? Y muchas cosas más. Bueno, todo esto son supersticiones, hermanos. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar, ¿sí?
Cuando estas cosas son racionales, cuando estas cosas son irracionales. En otras palabras, yo les decía hace un rato, científicamente se conocen como las fobias. Piense usted por un momento. ¿A usted le da pavor manejar? Tiene una fobia a manejar. Hay gente que, por ejemplo, no se mete a una alberca, aunque la alberca esté pequeña, aunque la alberca le llegue a la cintura, no se mete. ¿Por qué? Porque le tiene fobia a nadar. Hay gente que no puede estar en un edificio, a lo mejor de un edificio, de un techo, ¿verdad?, de 3, 4 metros y asomarse porque le da miedo las alturas. Y todo este tipo de miedos son irracionales. Tenemos que ir aprendiendo a vencerlos. Hay gente que le da miedo hablar en público. Hay gente que le da miedo muchísimas cosas y no lo hace. Todos estos miedos son irracionales. Entonces, queridos hermanos, la segunda estrategia bíblica es que nosotros tenemos que aprender a diferenciar las cosas reales con miedo irracional. ¿Ok? Ahí, para los que están tomando notas, en Mateo capítulo 14, versículo 26, encontramos un pasaje, ¿verdad?, donde los discípulos pensaban, cuando vieron al Señor Jesucristo, pensaban que era un fantasma, ¿ok? Y algunos se espantaron y dijeron, empezaron a tener miedo. Y a veces así nos pasa a nosotros, ¿ok? Tenemos miedo por cosas irracionales. Y usted recuerde, por ejemplo, cuando era pequeño, yo les debo de confesar, abriré mi corazón con ustedes un poquito. Cuando yo era pequeño, ¿sí?, cuando yo tenía por ahí de unos 5 o 6 años, yo le tenía mucho miedo a la oscuridad, a la noche. Mucho miedo. Pero fíjense que no era un miedo porque no hubiera luz. No, mi miedo era producido por otra situación. La persona que en ese tiempo fungía como un tutor mío era una persona alcohólica, y esta persona en el día era pues muy buena gente, muy amable, me procuraba mucho y a todos en la casa. Pero él tenía la costumbre, por su alcoholismo, de que en las tardes empezaba a tomar, y cuando él tomaba, esa persona se transformaba en un ser violento, agresivo. Entonces en mi mente siempre lo relacioné la noche con problemas en la casa cuando mi tutor llegaba alcoholizado. Era pelear, era pleito, la tranquilidad que pudiese haber en el hogar se acababa. Entonces yo tenía miedo a la noche, pero no por la oscuridad, sino porque era la noche en la cual mi tutor iba a llegar y él iba a provocar, iba a irrumpir con la tranquilidad, con la paz que había en la casa, ¿ok? Entonces, al paso del tiempo, pues ese temor se fue quitando, se fue, conforme yo fui creciendo, se fue desapareciendo ello. Pero cuántas cosas, ¿sí?, tenemos nosotros aún como cristianos que tenemos que ir haciéndolas a un lado, ir venciendo esos temores irracionales, porque si no lo hacemos se van a ir acumulando y pueden generar cuadros muy complejos de ansiedad, ¿ok? Otra de las cosas que es la tercera estrategia es evitar con las conjeturas ante las cosas que de la vida no sabemos, ¿ok? Hay gente que se preocupa en demasía por cosas como las siguientes, sobre todo cuando están solteros. ¿Me casaré o me voy a quedar soltero para toda el resto de mi vida? ¿Ok? Hay una fobia para esto, y hay gente que tiene una fobia. Hay una fobia particularmente que se llama filofobia, que es una fobia de enamorar, a amar a una persona del sexo opuesto. Y como yo no quiero sufrir, como yo no quiero padecer absolutamente nada, no quiero relacionarme. Y hay gente que por una parte en su mente tiene la disyuntiva: me quiero casar, quisiera tener una pareja, hacer una vida, una familia, etcétera. Pero por otra parte tiene esa fobia, ese miedo, ¿verdad?, a sufrir, a entregar su vida, su corazón, sus sentimientos a otra persona, y no lo hace, y tiene esa fobia, esa filofobia, ¿ok? Yo creo que muchos de nosotros ni siquiera la habíamos escuchado, pero sí hay gente que tiene esta filofobia, ¿ok? Hay otras conjeturas de la vida, ¿verdad? ¿Tendré hijos? Y bueno, si es que me caso, ¿tendré hijos? ¿Cómo serán mis hijos? ¿Serán buenos muchachos? ¿No serán buenos muchachos? ¿Serán obedientes? ¿Serán desobedientes? ¿Serán gente de bien? ¿Serán gente de mal? ¿Tendrán buenos hábitos? ¿Tendrán malos hábitos?
En fin, todo esto, estas conjeturas de la vida, tenemos que evitarlas. Para los que están tomando notas, allá en Juan capítulo 11, versículos 21 y 22, Dios nos dice precisamente que no tenemos que hacer conjeturas ante cuestiones que no tenemos respuestas en esta vida. Una de esas cuestiones casi siempre, y ahorita mucha gente lo está experimentando, es ¿por qué falleció esta persona? Y esa persona puede ser tu papá, tu hermano, tu hermana, un hijo. ¿Por qué falleció esta persona? Nosotros sabemos como cristianos que los hilos de la vida solamente dependen de alguien, de Dios. Él es el único. Nosotros aquí podemos hacer 1001 conjeturas. Si yo le hubiera dado este medicamento a tiempo, no se hubiera muerto. Si yo lo hubiera llevado a ese hospital, no se hubiera muerto. Si yo no lo hubiera sacado, si yo esto, si yo lo otro, Y ese tipo de cosas causan angustias, ansiedades, preocupaciones. Pero les voy a decir algo, queridos hermanos, y usted que me escucha. La vida solamente depende de Dios, de nadie más. Dios es el que determina cómo, cuándo, dónde una persona va a nacer, va a vivir y cómo va a terminar. Eso es algo que solamente le corresponde a Dios. Eso es parte de la gran soberanía que Dios tiene. Y nosotros muchas veces nos preocupamos, ¿verdad? Nos afanamos, nos angustiamos pensando todo esto y hacemos premisas falsas como si yo hubiera hecho esto, no hubiera ocurrido esto. No, las cosas ocurrieron porque así lo permitió Dios, porque esa fue su voluntad. Hay cosas por las cuales no vamos a tener respuestas jamás en esta vida. Entonces, si no vamos a tener respuestas por esas cosas en esta vida, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué afanarnos? ¿Por qué estar viviendo en ansiedad? Tenemos que hacerlas a un lado de nuestra vida. Cuarta estrategia para vencer la ansiedad. Vive una vida balanceada, ¿sí? Vive una vida balanceada. Hay preocupaciones que son normales, ¿sí? Si tu hijo o tu hija sale, ¿verdad? Va a hacer algún trabajo y tiene que regresar a cierta hora y no llega a la hora acordada y se tarda un poco más. Bueno, eso es una preocupación normal. ¿Ok? Bueno, se puede solucionar fácilmente. Ahora, pues haces una llamada telefónica y puedes obtener eso. Pero no hacer esa llamada telefónica y estar preocupándose y en tu mente haciendo 1000 conjeturas que tu hijo, que a tu hija ya le pasó algo, que ya se accidentó, que ya la secuestraron, que ya lo secuestraron, que hicieron esto y todo eso no te va a llevar a nada. Entonces tú tienes que aprender a que tu mente tiene que estar balanceada, tiene que estar equilibrada. ¿Ok? No tienes que tener una preocupación exagerada por el mañana. Ya lo leímos, lo estudiamos, Mateo capítulo 6, versículo 34. Tenemos que tener nuestra visión tiene que ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todo lo que necesitamos va a ser añadido. ¿Ok? Y estrategia número 5 para vencer la ansiedad. Rompe, por favor, con todas las ideas catastróficas. Romanos capítulo 8, versículo 18. ¿Ok? Hay personas que son especialistas en pensar cosas malas, en tener ideas de todo lo malo. Si algo malo va a ocurrir, pregúntale a esa persona que ya sabes quién es y siempre te va a decir todo lo malo. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos que pensar siempre como Dios piensa. Vayan conmigo a este versículo, Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice así Dios en su palabra, utilizando a Pablo el apóstol: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Otra vez, hermanos. Porque tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, todas las ideas catastróficas que nosotros podamos tener, ¿sí?,
cualquier aflicción que tengamos, cualquier sufrimiento que tengamos, cualquier enfermedad que tengamos, cualquier situación económica difícil, lo que sea que tengamos, es un padecimiento temporal. Y ese padecimiento temporal no se compara con las glorias futuras que vamos a tener, a experimentar con el Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que estar ciertos. Yo les decía hace un par de semanas que prediqué, hermanos, ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Los cristianos de todas las épocas, la iglesia verdadera de Cristo ha pasado por muchas y diferentes pruebas. Ahí desde Jerusalén, allá por el año 50, 55, que empezó la diáspora, cuando empezó del pueblo a perseguir a los cristianos, y la iglesia, los creyentes tuvieron que salir de Jerusalén, tuvieron que dejar sus casas, sus tierras, sus trabajos, todo por salvar su vida. Y de ahí en adelante, hermanos, si nos vamos ya por los años 300, cuando los cristianos eran, ¿verdad? Ahí 200, 300 de nuestra era, cuando los cristianos eran puestos en circos romanos como espectáculo del mundo para que fueran devorados por leones, por otro tipo de fieras. Hermanos, fue un sufrimiento, y así podemos hacer un recorrido. Hermanos, lo que estamos pasando ahorita, este juicio de parte de Dios para la humanidad de esta pandemia, hermanos, es la prueba que Dios nos ha permitido vivir. Afrontemos esa prueba, como dice la palabra, con valor, con poder, con dominio propio. Seamos, como dice la palabra, más que vencedores. Seamos cristianos reales, vivamos la vida, vivamos el evangelio, sea cual sea lo que Dios permita en nuestra vida, vivámoslo, enfrentémoslo, hermano. Que cada versículo que nosotros tenemos atesorado en nuestra mente, en nuestro corazón, lo podamos poner por práctica. ¿Okay? Recordemos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el tiempo, hermanos, de ponerlo en práctica. El Señor Jesucristo nos lleva de victoria en victoria. Hermanos, este es el tiempo de ponerlo en práctica. ¿Okay? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, este es el momento de vencer la ansiedad. Este es el momento de hacerlo. Ha sido el momento de vencer nuestros miedos. Es el tiempo de vencer nuestro estrés. Es el tiempo de vencer nuestra ansiedad. Es el tiempo en el cual nosotros, como hijos de Dios, estamos siendo probados. Y recuerden, las pruebas son para formar carácter. El carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros. Hermanos, comportémonos dignamente como hijos amados de Dios. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Hermanos, vivámoslo como Dios quiere, como Dios dice en su palabra. Aquí el día de hoy hemos visto 5 estrategias para poder vencer la ansiedad. Primera, confía en Dios, ora a Dios. Segundo, aprende a diferenciar el miedo racional de lo que es irracional. Evita las conjeturas ante las respuestas que no tienes de la vida. Preocúpate de una manera balanceada y rompe con ideas catastróficas. No seas pesimista. No eres el único con problemas. No eres el único con enfermos. No eres el único que tienes familiares enfermos. No eres el único que tienes necesidades. No. Así está una gran parte de la humanidad. Así está una gran parte de los cristianos hoy en día. El desafío para ti y para mí es empezar a encarnar, a vivir lo que hemos atesorado por meses, por años, de consejo, de instrucción, de enseñanza bíblica. Tenemos que ponerlo en práctica, aquí y ahora. Dios nos fortalece, Dios está con nosotros. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos está llevando de victoria en victoria. Hermano, si a pesar de todo esto sigues teniendo problemas con el manejo de tu estrés, de tu ansiedad, tú sabes que cuentas con nosotros. Aquí en la iglesia tenemos varios consejeros bien calificados para atenderte. Me puedes hablar a mí, le puedes hablar al pastor Ramiro o a alguno de los hermanos diáconos. Y nosotros te vamos a ayudar en todo tiempo, en todo momento. Pero tienes que hacer tu parte. Utiliza estas 5 estrategias para vencer
la ansiedad. Que Dios te bendiga y hagamos una oración para despedir esta predicación. Padre Celestial, sin duda alguna, tú quieres, Señor, que nosotros podamos descansar en ti. Tú no ignoras, Padre, todas las situaciones adversas que tenemos en este tiempo, Señor, pero tú estás ahí. Tú estás ahí con nosotros. Tú no nos dejas, tú nos acompañas, tú estás las 24 horas del día con nosotros para que nosotros podamos confiar en ti, haciendo a un lado, Señor, nuestra ansiedad, nuestro estrés, nuestra preocupación, nuestros miedos. ¿Por qué? Porque tú tienes cuidado de nosotros, porque somos tus hijos, porque nunca nos dejas y nunca nos desamparas. Ayúdanos, Padre, a poder confiar en ti. Así como un hijo pequeño confía y entrega toda su vida, su tranquilidad en un Padre, así que nosotros podamos hacerlo contigo, en nuestro Padre Celestial, en ese Padre perfecto y amoroso que tú eres. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Mis queridos hermanos, bueno, pues no me resta a mí más que invitarlos a que dentro de 8 días ustedes estén aquí con nosotros, porque vamos a ver otro tema para vencer otra gran preocupación que hoy en día podemos tener todos los seres humanos, incluyendo los cristianos. Que Dios les bendiga.